Bien, buen día mis pequeños, buen día a todos. Iniciamos nuestra clase del día de hoy en el área de ciencia y ambiente con el tema de cambios de la materia. ¿Sí? Continuemos mi pequeño con la materia y hoy vamos a hablar acerca de los cambios. Bien, descubrimos cuáles son los fenómenos físicos y químicos de la materia. ¿Cuál es nuestro propósito? Hoy aprenderemos cuáles son los cambios que se producen en la materia. Todos los materiales que vemos y tenemos a nuestro alrededor constantemente sufren cambios. Por ejemplo, el hierro se oxida. El papel de los periódicos viejos se ponen amarillos. A estos cambios se le llama fenómenos. ¿Qué es un fenómeno? Es el cambio o modificación que sufren los cuerpos de la naturaleza, bajo la influencia de las diversas formas de energía. Bien, comenzamos. Cambios de la materia. El primer cambio que vamos a conocer son los cambios físicos. Son procesos en los que las sustancias cambian, pero siguen siendo las mismas. Bien, tenemos mezclas, cambios de forma y cambios de estado. En las mezclas que podemos mezclar cualquier tipo de sustancia. Cambios de forma, golpeamos ese chanchito. Cambio de forma, ¿verdad? Se rompió, pero sigue siendo del mismo material. Cambios del estado, mírenme, observamos atentamente y lo que vemos son hielo, ¿sí? El hielo es un estado sólido, pero de sólido va a pasar a líquido porque se va a derretir. ¿El hielo de qué estará? De agua, ¿verdad? El cambio físico dice que cambian, pero siguen siendo la misma sustancia. Ejemplo, en el hielo está hecho de agua. Si estos cubitos de hielo se derriten, se convierten en líquido, pero sigue siendo agua, ¿verdad? No cambia su sustancia, sigue siendo las mismas. Bien, estos cambios obedecen a la naturaleza de cada sustancia y son las siguientes, así que tienes que estar súper atento. Tenemos cambios de la materia, pero esta vez cambios químicos. Son procesos en los que las sustancias se transforman en otras distintas. Por ejemplo, la madera al quemarse se transforma en cenizas, ¿verdad? Y dióxido de carbono. En este estado, si cambian las sustancias, se transforman. En cambio, en el físico no, sigue siendo lo mismo. Aquí, por ejemplo, un trozo de madera, lo prendemos, va a arder, ¿verdad? Se va a hacer fuego. Pero, ¿va a seguir siendo madera? No, ¿verdad? Va a hacerse cenizas. Otro ejemplo, muy práctico. Un pedazo de papel. Si ese papel, una hojita bond, a ver, vamos a recordar, una hojita bond, si yo la rompo, rasgo esa hojita bond, ¿qué cambio será? ¿Será físico o será químico? Cuando yo cojo mi hojita bond, si yo rasgo un pedazo de ella, rompo, jalo un pedazo de papel bond, va a ser cambio físico. ¿Por qué? Porque por más que yo haya roto un trozo, rasgado un lado de mi hoja, sigue siendo hoja, sigue siendo papel. Pero si a este papel cojo mi encendedor o un fósforo y lo enciendo, ¿qué va a pasar con ese papel? Se va a quemar, ¿verdad? Bien, y si se quema ese papel, ¿seguirá siendo papel? ¿Regresará a ser el mismo? No, ¿verdad?
Si yo quemo el papel, se va a hacer cenizas, ¿verdad? Ya tuvo una transformación. No viene a ser un estado físico, sino es un estado químico, es un cambio químico porque se transforma. Continuamos. Fenómenos físicos o cambio físico es un cambio pasajero que no modifica. Ahí está, ¿ve? Un fenómeno físico no se modifica o altera la composición química de la materia. Es decir, su forma interna no cambia, solo se modifica su forma externa. Por eso no se le ve igual. Este fenómeno es reversible. Ahí estamos observando diversos ejemplos, imágenes, mis pequeños. Y tenemos recortar una hoja, cortar madera, estirar una liga. Cuando se derrite un helado, pasa de estado sólido a estado líquido porque se derritió, pero sigue siendo helado. Y todos los cambios de estados, fusión, evaporización, solidificación, sublimación, etc. Bien, estamos observando el ejemplo de los cambios de la materia. Fenómeno químico o cambio químico. A ver, el cambio químico es un cambio que se altera y modifica su composición interna de la materia y la forma externa de la materia. Y es un cambio irreversible porque la materia se ha transformado en otra y se originan nuevas sustancias. Tenemos ejemplos, mis pequeños. La combustión. Dentro de los cambios químicos tenemos la combustión. Se produce la acción de quemar papel, madera o cualquier sustancia orgánica. Tenemos la oxidación. Se produce en metales como el hierro, cobre y en elementos químicos como litio, sodio, etc. La respiración. La digestión y la fotosíntesis también son fenómenos químicos. Bien, la oxidación de una manzana. Al estar en contacto con el oxígeno comienza a oxidarse y esta cambia su composición. Recuerda, si se generan nuevas sustancias a las que tenía al principio, se trata de un cambio químico. Miren, podemos observar ahí la manzana que está partida por la mitad. Y vemos un lado que está oscura, ya se está oxidando. Sí, ese es un cambio químico. Tenemos también los plátanos y la niña también que nos está mostrando un ejemplo de ello. Continuamos. Bien, continuamos. Aquí tenemos ambos cambios, cambio físico y cambio químico. Vamos a recordar los cambios en los que no hay variación en la naturaleza de la materia, en los que la sustancia inicial es la misma que la de final. Esas se llaman cambios físicos. Si tenemos agua mezclada con azúcar, quiere decir que agua azucarada, y la calentamos hasta evaporarla, todo el agua posible, ¿sí? En el recipiente queda el azúcar, es decir, se obtienen los materiales iniciales, agua, ahora en forma de vapor, y azúcar. Así, cuando mezclamos dos materiales y podemos separarlos por procedimiento físico, entonces el cambio ocurrido también es un cambio físico. A ver, el cambio químico. Un cambio químico es una transformación de la materia, es decir, una o varias sustancias se transforman en otras o otras diferentes. Ejemplo, cuando quemamos un trozo de papel, se convierte en otra materia diferente. Es un cambio irreversible. Es ahí donde les expliqué del papel. Químico porque lo quemo y queda cenizas, ya tuvo cambios, no vuelve a ser la misma hoja de papel. ¿Sí? Todos los materiales que vemos y tenemos a nuestro alrededor constantemente sufren cambios.
Por ejemplo, el hierro que se oxida, el papel de los periódicos viejos que se ponen amarillos. Ve, hay cambios que ocurren en los materiales. Puede dividirse en dos grandes grupos como ya hemos conocido, el cambio físico y el cambio químico. La materia tiene propiedades generales y específicas. Propiedades generales como la masa y el volumen que ya hemos conocido. Te explico los estados de la materia. Los estados sólido, líquido y gaseoso. Sufren cambios físicos y químicos. Es lo que hemos tratado el día de hoy. Los cambios que tiene la materia. Recuerda que los cambios físicos son reversibles, ¿sí? Y los cambios químicos irreversibles. Tenemos oxidación, combustión, fermentación. Son los cambios químicos. Bien, mi pequeño, muy bien, ya terminamos de trabajar los cambios de la materia. Y ya es hora de trabajar nuestras hojitas de aplicación y mandármela tu trabajo terminado. ¿Sí, mi pequeño? Es hora de realizar la tarea, mi pequeño, ¿sí? Bien, recuerda siempre cumplir con la fecha indicada, mi pequeño. Así que resuelve tus hojitas de aplicación y me las mandas para que así tú te lleves tu carita feliz, mi pequeño. Bien, eso fue todo por el día de hoy. Cuídate mucho. Un beso grande. Bye, bye.